No pudieron entrar a causa de la incredulidad, es decir, corazón malo, incredulidad. El corazón malo, incredulidad, dice que cada quien se endurece por el engaño del pecado, no porque Dios les endurezca el corazón. ¿Les quedó claro hasta ahí todo? Para ya pasar a analizar, ahora sí, el Éxodo. ¿Qué les parece? Muy bien. Regresemos a Romanos 9:18 para entrar allá al Éxodo. Romanos 9:18. Desde el 17, vamos a leer. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, dice la Reina Valera 60. Pero hay otra Biblia que les leí, que es una Biblia mesiánica, que se llama Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Dice de esta manera. A ver, por aquí lo traigo. Aquí dice, para esto mismo te he mantenido vivo, para mostrar en ti mi poder. Ya no dice te he levantado como si Dios hubiera puesto a Faraón, o como si Dios lo hubiera constituido rey, no. Para eso mismo te he mantenido vivo, preservar tu vida, pues para que me entienda, para mostrar en ti mi poder. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Ahora sí vamos a Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículo, ahorita le digo el versículo. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Ese texto bíblico de Romanos 9:17 es un texto bíblico que el apóstol Pablo hizo referencia, que venía en Éxodo capítulo 9, versículo 16, fíjense. Solamente el apóstol Pablo lo retransmitió. Aquí dice en Éxodo 9:16, dice: a la verdad, dijo Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Aquí nos dice de una manera muy diferente, ¿se da cuenta? No dice levantar, te he puesto. La pregunta es, ¿Dios puso a Faraón? Ya lo analizamos ahorita que no, ¿verdad? Dios no puso al Faraón. Para esto mismo te he puesto. Pero si usted lo verifica en el hebreo, en este caso es en hebreo, en la palabra hebrea, donde dice que Dios dijo te he puesto, la palabra poner o puesto es la palabra hebrea amad. Así más o menos se pronuncia en nuestro castellano o se escribe. A-M-A-D, de dedo, amad. Para esto mismo te he puesto. ¿Qué le quiso decir Dios a Faraón? ¿Que acaso Dios dijo yo te puse como Faraón, yo te puse como rey? No. Para eso mismo te he dejado, inclusive. Se traduce, para esto mismo también se traduce detener, entregar, enfrentar, parar y resistir, inclusive. Fíjense cómo se traduce. Resistir o inclusive parar. ¿Qué significa resistir? Lo que hemos visto aquí en Palabra de Fe. Significa enfrentar a alguien, ¿verdad? ¿Sí o no? Resistir significa enfrentar. Eso lo analizamos por ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, donde dijo, donde dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Significa enfrentar, no significa quedarse callado. Ok, muy bien. Para esto mismo te he puesto, es una traducción en Reina Valera 60, pero si usted utiliza las otras acepciones de traducción, usted va a entender que Dios le está diciendo a Faraón, para esto mismo yo te he resistido, o sea, yo te he enfrentado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder. Dios lo enfrentó. ¿Cuántos saben que Dios enfrentó a Faraón? ¿Cómo lo enfrentó? Por medio de Moisés. ¿Sí estamos de acuerdo que lo enfrentó? Ok. Para eso mismo yo te he enfrentado, para mostrar en ti mi poder. O para eso mismo yo te he resistido, para mostrar en ti mi poder. No significa que Dios puso a Faraón para, imagínense, te voy a poner rey, Faraón, y te voy a constituir Faraón. Bueno, yo te puse para agarrarte de mi muñequito. Te puse para enviarte a Moisés y luego que veas culebras y veas cosas y que las plagas caigan sobre ti, Faraón. No, no es Dios así. Dios resistió a Faraón. Dios lo enfrentó por medio de un hombre llamado Moisés.
Eso coincide más con la traducción que vamos a analizar el día de hoy. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Éxodo 9:16. Muy bien, vamos a empezar ahora sí a analizar si Dios endureció el corazón de Faraón o no lo endureció, o Faraón se endureció en sí mismo. Para ello, vamos a analizar lo que dice Éxodo capítulo 9, versículo 12. Fíjense bien lo que dice en la traducción Reina Valera 60. Pero Jehová, ¿qué dice? Usted lo puede leer ahí, mire. Pero Jehová endureció el corazón de, y no los oyó como Jehová había dicho a Moisés. Endureció el corazón y no los oyó. ¿A quién no oyó? A Moisés y a Aarón, que iban a interceder por el pueblo para que los dejara salir de la tierra de Egipto. Pero hermano, usted me acaba de decir que en Hebreos 3 dice que Dios no endurece corazones. ¿Cómo es posible que ahí diga que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿No se les hace algo raro? Y muchos no han creído en la Biblia. Dicen que esto es una mentira por ese tipo de situaciones. Pero para esto vamos a hacer esta serie precisamente para aclarar esos detalles. Muchas personas se han ido al satanismo porque tienen un Dios que hace ese tipo de cosas. Ahora la pregunta es, hermano, ¿la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Biblia y palabra de Dios? ¿Sí sabe que hay una diferencia entre Biblia y palabra de Dios? ¿Sí sabe o no sabe que hay una diferencia entre Biblia y palabra de Dios? Bueno, sí hay diferencias. Y eso es lo fuerte que vamos a ver el día de hoy. Todo lo que se escribió en la Biblia es inspirado por Dios, hermano. ¿Usted qué cree? Le voy a decir algo bien importante. En la Biblia Job dijo, en Job capítulo 3, mi madre me hubiera abortado. ¿Fue inspirado por Dios? Le pregunto yo a usted. Y muchos te dicen, las personas, pues algunos científicos, personas que no creen en Dios, que no creen en la palabra, o inclusive personas que creen en Dios, pero que no creen en la Biblia, porque hay personas que creen en Dios, pero no en la Biblia. Me encontré personas, fíjense, que creen en Dios, pero no creen que la Biblia sea el libro de Dios. Y le voy a decir por qué, por esas cosas que vamos a ver el día de hoy. Entonces decían ellos, bueno, este libro son mentiras. ¿Por qué son mentiras este libro? Porque este libro se contradice, dicen ellos. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios no se contradice. La palabra que Dios dijo no se contradice. Donde existen errores es en los seres humanos que utilizó Dios para escribir su palabra. Y son los errores que vamos a ver el día de hoy. Algunos, no todos, porque fíjense. ¿Qué significa Biblia? Es un conjunto de libros, Biblia. ¿Qué significa palabra de Dios? Fue la palabra que Dios reveló a la humanidad, que está contenida en este conjunto de libros. Pero no todo lo que está en este conjunto de libros fue inspirado por Dios. Porque Dios no le pudo haber dicho a Job, Job, a ver, declara con tu boca que tu madre te aborte. No, hermanos. Muchos dicen, la Biblia se contradice porque dijo Dios eso. ¿Cómo es posible que Dios haya dicho que Job, dice, mejor hubiera parecido como un abortivo? O sea, ¿cómo es posible que tengan ese Dios? Eso es lo que vamos a aclarar. ¿Me explico? Para muchos que no creen en la Biblia, que no creen en la palabra de Dios, más bien, porque si hay diferencia entre Biblia y palabra de Dios. Biblia es el conjunto de libros. Palabra de Dios es lo que Dios dijo en el conjunto de libros. Pero no todo lo que está en el conjunto de libros lo dijo Dios. Si sabe que ahí habló el diablo. Lucas capítulo 4. Jesús, cuando le decía, escrito está, le decía Jesús al diablo. Y el diablo, ¿qué le decía? Mira, lo llevó arriba de no sé si el pináculo de un templo o en el monte, cuando le dijo, lánzate de aquí, creo que fue en el templo. Lánzate de aquí, que escrito está ya en uno de los salmos que Dios va a venir a recogerte con sus ángeles. A sus ángeles mandará para que te recojan y no tropieces por ahí. No caigas, no te mueras. Imagínense el diablo hablando Biblia. Ahora la pregunta es, ¿Dios inspiró que el diablo hablara, hermano, ahí en la Biblia?
Fue un hecho que se registró, ¿estamos de acuerdo? Fue un hecho que se registró y que sucedió en ese momento. Cuando Job dijo, me hubiera abortado mi mamá, Jehová dio, Jehová quitó, Jehová da la vida y Jehová la quita. Si Job anheló más su estrangulación, dijo, anhelo la estrangulación, mejor me hubiera estrangulado, dijo Job. La pregunta es, ese hecho se registró y alguien lo escribió. Pero ese que lo escribió algo que estaba haciendo un ser humano, con errores, con defectos, inclusive más defectos que nosotros, Job. Pero sin embargo Dios en su postrer estado lo bendijo. ¿Cuántos saben? Porque Job se arrepintió de lo que dijo. ¿Sí sabe que Job se arrepintió de lo que dijo? En el primer capítulo, en el segundo, en el tercero, en el 9, etcétera. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Para que usted capte que hay una diferencia entre Biblia y palabra de Dios. Y esto es nuevo. Esto jamás lo había hablado yo, eso que le estoy hablando. Es nuevo. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que hacer esa diferencia? Porque muchos se han ido con el diablo, con Satanás, y dicen, es mejor el diablo porque la Biblia son mentiras. Y ese Dios de la Biblia no existe, es más, dicen muchos. ¿Sí sabía que eso dicen las personas que adoran al diablo? Para tener un Dios destructor, imagínense, ellos dicen, para tener un Dios destructor, pues mejor me voy con el diablo. El diablo el otro día me dio hasta un milagro financiero, dijo uno. Y ese día creo que se iba a bautizar allá. Tenía una óptica en Los Mochis esta persona. Y su óptica iba prosperando mucho. Y al rato fue y se bautizó allá con los satanistas con sangre a la orilla del Maviri, del mar. Imagínense. Porque el diablo le estaba prosperando en su óptica. Él nunca conoció a Dios. ¿Por qué? Porque le decían que ese Dios de la Biblia era un Dios destructor. Y porque la Biblia se contradice, también le dijeron. Lo que no han entendido la mayor parte de la humanidad es que la Biblia fue inspirada por Dios, algunos profetas, pero los profetas eran humanos que iban al baño también. ¿Cómo la ve? ¿Eran humanos que iban al baño como usted y como yo? ¿Ah? ¿O soy el único extraterrestre en este lugar? Fíjese bien, eran seres humanos, ¿estamos de acuerdo? Que Dios utilizó ¿para qué? Para revelar su palabra. Ok, son cosas fuertes estas, ¿eh? En otro lugar muchos hubieran salido corriendo, herejías. Pero no, fíjese bien, vamos a explicar cada detalle para que usted entienda esto. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Nuevamente, ¿qué dice? Que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Moisés ve y hace señales ante Faraón para que deje salir a mi pueblo. Pero yo voy a endurecer su corazón para que no los deje ir. ¿Cómo está el asunto, pues? ¿Qué no quería Dios que los dejara salir? Luego va a endurecer el corazón para que no nos deje salir. ¿Cómo está el asunto? ¿De quién dependía endurecer el corazón? ¿De Dios o de Faraón? Pero aquí dice, en la traducción Reina Valera 60, que Dios dijo que Él iba a endurecer su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahí dice. Y alégale al Empire. Muy bien. Vamos a seguir leyendo más textos bíblicos para entender esta situación. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Ponga mucha atención porque esto es tan trascendental esto que vamos a ver el día de hoy. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A ver, por favor, el autor de Éxodo, que por favor me explique esto. ¿Cómo que el corazón de Faraón se endureció? ¿Qué no lo endureció Dios? Y el corazón, fíjese, Éxodo 7:13, nuevamente. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Vamos a leer qué había dicho Dios. Éxodo capítulo 4, nuevamente, ¿qué dijo Dios? Perdón, Éxodo capítulo 7.
No, es el 4. 4:21. Muy bien. Nuevamente. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, o sea, Moisés había salido de Egipto porque, por decirlo así, por accidente, por coraje, por lo que quiera, mató a un egipcio que estaba atormentando a un siervo ahí, que estaba trabajando y lo estaba golpeando. Entonces Moisés cometió un error, que salió huyendo de la tierra de Egipto porque lo querían matar. ¿Sí sabe usted? Se fue. Pero Dios lo regresó otra vez a Egipto para que liberara a su pueblo. Y dijo, en el versículo 21, Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré el corazón de modo, ¿cómo que yo endureceré? Fíjense, ahí dijo eso, que Dios iba a endurecer el corazón, ¿verdad? ¿Sí o no lo dijo Dios? Ahí dice en la Reina Valera 60, ok. Bueno, pero si usted se va a Éxodo 7, versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció. Ya no dice que Dios lo endureció, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y no los escuchó como Jehová, ¿qué? ¿Lo había qué? ¿Verdad que Dios no dijo eso? En Éxodo 4:21. Dijo que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Pues que, hermano, dígame, acláreme eso por favor, porque ya estoy todo confundido. ¿Qué no la Biblia es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿sí sabe usted? La Biblia es un conjunto de libros que contiene la palabra de Dios, pero que fue dado a profetas, a personas con errores humanos, personas con problemas, y ahí se suscita el problema de comunicación, problema de lo que estaba viendo la persona que está escribiendo, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué queremos asentar en esta mañana? Que Dios es real y Dios es fiel en lo que dice. Dios jamás va a decirte una cosa ahorita y el día de mañana te va a cambiar de opinión, porque dice en Deuteronomio que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí ha escuchado eso? Si Él lo dijo, Él lo cumple. Jamás se va a arrepentir Dios. Muy bien, entonces vamos a seguir analizando en Éxodo capítulo 9, versículo 34. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en ¿qué? ¿Qué dice ahí? Se obstinó en pecar, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que se obstinó o se volvió terco, para que me entiendan, seguir pecando? Dice que endurecieron su corazón él y quién, y sus siervos. Se da cuenta que Dios no le endureció el corazón ahí. Pero fíjense bien, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿se obstinó en qué? Primero dice, en pecar. Y segundo, ¿qué dice? Que él y sus siervos se endurecieron el corazón. No, Dios les endureció el corazón. Ahora, Hebreos 3, que leímos hace rato, del versículo 7 al 13, por ahí, 14, leímos claramente que las personas se endurecen por el engaño de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? Si estamos de acuerdo. Y aquí nos está diciendo que Faraón pecó, se obstinó, se puso terco en seguir pecando y endureció él su corazón, él y sus siervos. Se da cuenta que coincide con lo de Hebreos. Esto sí coincide con lo de Hebreos. ¿Qué problemas hubo ahí? Problemas de interferencia. Éxodo capítulo 8. Versículo 15. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. ¿Y qué dice? Y no los ¿qué? Escuchó. Como Jehová lo había ¿qué otra vez? Pues que no, Dios había dicho que él iba a endurecer su corazón. Y aquí dice que Faraón ¿qué? Endureció su corazón y no los quiso escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, hermano, ¿la palabra de Dios se contradice? No, no se contradice. Hermano, entonces ¿qué sucedió? Hubo errores humanos ahí, personas que entendieron mal lo que estabas escribiendo, problemas de comunicación, de percepción del escriba con el profeta, de alguien que estaba viendo los hechos. No sé si le pasó a usted, pero lo voy a contar como en una novela para que me entienda. Resulta que una vez vieron a dos jóvenes juntos. Andaban, la novia vio al joven que andaba agarrado a la mano con otra joven, para que me entienda.
Y no, pues ya cuando llegó ya están a punto de casarse, lo peor del caso, ¿no? Entonces los vio por allá de lejos, 2, 3 cuadras. Es una novela, acuérdense. Entonces, pues ya se están a punto de casarse, de tal manera que la novia canceló su compromiso matrimonial porque el novio andaba con otra, agarrándole la mano. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasó ahí? Ella vio algo de lejos que sucedió. No quiso ni una explicación y canceló su compromiso matrimonial. Pero ¿sabe quién era la persona que iba a agarrar la mano? Su hermanita. Pero no estaba tan chiquita, pero ya está grandecita. Cruzando la calle con su hermano mayor. ¿Y qué cree que pasó ahí? ¿Qué entendió ella? Que iba con otra joven, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso eran sus ojos naturales, vieron eso. ¿Me explico? No porque fuera la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso sucedió. Bueno, ya terminó la novela. Vamos a ser escritor de novelas, ¿no? Para que usted capte que hay problemas siempre de percepción en nuestros sentidos naturales, la vista, el oído. A veces alguien dijo algo, por ejemplo una palabra X, ¿no? Y a veces la malentendimos y, oye, quiso decir una grosería el hermano. No, no fue grosería, lo que dijo otra cosa, pues usted la entendió mal. ¿Me explico? Aquí no hay hermanos groseros, ¿verdad? Ok. Entonces suceden esos errores porque eran ¿qué? Eran dioses ellos, no, eran seres humanos, como usted y como yo. Roncaban en la noche. ¿Me explico? Roncaban en la noche, eran personas humanas. ¿Por qué le digo todo esto? Me lo llevo al extremo para que usted entienda que la Biblia es la palabra de Dios. Que ahí viene contenida la palabra de Dios, pero que no todo lo que se escribió en la Biblia Dios lo inspiró, para que me entienda. Eso es importante, entender ese término. Realmente se ve hasta blasfemo y hereje, ¿no? Pero lo vamos a ver en ese buen sentido. ¿Por qué razón? Porque va a haber personas que le van a hablar de esto. No que Dios no endurece corazones, ahí está, Dios endureció el corazón de Faraón. Y en el otro lado, no, pues que Faraón endureció su corazón porque se obstinó en pecar. Bueno, por fin le va a decir la persona, por favor aclárame eso, no que... ¿Quién tiene la razón? ¿El que escribió el capítulo anterior o el posterior? ¿Dios endureció el corazón de Faraón o Faraón se obstinó en pecar y él endureció su corazón? ¿Cuál fue la verdad, hermano? Y si usted no le sabe dar una solución, ¿qué cree que le va a decir? Es mentira la Biblia. Todo lo que tú me vas a enseñar, salte de mi casa porque es mentira. La Biblia se contradice, no es verdad. Y eso no es cierto. La Biblia está, ahí en la Biblia está contenida la palabra de Dios. ¿Sí sabe usted? Y esto regularmente en muchas congregaciones no se sabe, pues. Y por eso nos han tachado de ignorantes, nos han tachado de personas que leemos un libro donde hay contradicciones y hay mentiras, y no es cierto. Hay errores humanos, que es diferente, ¿ok? Y vamos a ver los errores humanos. ¿Qué les parece? Vamos a ver esos errores humanos. Para ello vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Esto es algo muy trascendental lo que estamos viendo en este día, que vamos a continuar yo creo el siguiente domingo. 2 Timoteo 3:16 en la versión Reina Valera 60 dice, ¿ya lo tiene? Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está, hermano. No que usted decía que toda la escritura no era inspirada por Dios. Entonces usted está mal, hermano. Entonces explíqueme por qué Faraón endureció el corazón y luego Dios se lo endureció. Pero eso dice la traducción ¿qué? Reina Valera 60, ¿estamos de acuerdo? No dice otra traducción más que la Reina Valera 60, y algunas otras sí lo dicen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Si estamos de acuerdo que es útil, ¿verdad? ¿Para qué es útil la escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. A primera vista, ¿qué le dice ese texto bíblico? Que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque se leyó solamente en Reina Valera 60. Y dice que todo. Entonces la pregunta, ¿qué haríamos
que el caso de Judas, por ejemplo, el caso de Job y otros casos que vamos a analizar ahorita. Dios inspiró a Job que hablara esas incoherencias, o era Job en su situación difícil. ¿Qué sucedió ahí? ¿O fue Dios el que le dijo, a ver Job, en este momento comienza a hablar y yo te voy a decir, a ver, mi madre mejor me hubiera abortado, hubiera parecido como un abortivo? No, no era Dios hablando por boca de Job, créanlo que no era Dios. Por eso nos han criticado a los cristianos, porque creen ellos que tenemos un libro que se contradice, un libro que no está contenido en él la palabra de Dios. Pero vamos a mostrar que sí está contenido la palabra de Dios en él. 2 Timoteo 3:16. ¿Ya está listo a escucharlo en otra traducción? Muy bien. Hay una Biblia que se llama Recobro, Nuevo Testamento Recobro. Ese viene por allá de unos, no sé si son coreanos, algo así, Witness Lee, Watchman Nee, que vivieron en una época por allá en 1950, 60. No sé si ya murieron los dos. Witness Lee creo que sigue vivo, Watchman Nee ya murió. En una cárcel por ahí hizo una traducción y escribió bastantes libros, y son libros muy buenos, se los recomiendo. Muy bien. Nuevo Testamento Recobro dice, toda la escritura es dada por aliento de Dios. Toda la escritura es dada por aliento de Dios. Luego hay otra Biblia que se llama Brit Hadacha, que es una Biblia ortodoxa judía. Dice, 2 Timoteo 3:16, toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, etc. Pero fíjense cómo dice, toda escritura inspirada divinamente es útil. Y fíjense cómo lo dijo Reina Valera, toda la escritura es inspirada por Dios. Y fíjense lo que dijo la Brit Hadacha, toda escritura divinamente es útil para. ¿Puede notar la diferencia o no la notó? Se lo digo más claro. Recobro. La Biblia Valera 60 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, como desde el primer capítulo de Génesis hasta el final, todo es inspirado por Dios. Hasta lo que habló el diablo, hasta lo que habló Job. Y la Biblia Brit Hadacha, que es una Biblia ortodoxa judía, dice, toda escritura, no dice toda la escritura, ¿se da cuenta? Toda escritura que ha sido inspirada por Dios es útil, pero no te está diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Toda escritura, no te dice toda la escritura, toda escritura que es inspirada por Dios es útil, pero no te está diciendo que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Primer tips. Vamos a leer otro. Hay una Biblia que se llama la Biblia del lenguaje sencillo, que no nos ayuda mucho. Dice la Biblia del lenguaje sencillo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Como diciendo, hasta lo que habló Job y lo que habló el diablo es el mensaje de Dios, hermanos. Pero hay un interlineal Tischendorf, no se preocupen por los nombres, están medio raros, ¿no? Pero todo eso vienen en las traducciones de computación. El Yes Word se llama. Un interlineal Tischendorf dice, fíjense, de 2 Timoteo 3:16, todo escrito, insuflado o soplado, se puede decir, todo escrito soplado de Dios, o inspirado se podría decir, soplado significa que Dios habló, pues, para que me entienda. Todo escrito soplado de Dios y beneficioso hacia enseñanza. Todo escrito soplado o inspirado de Dios es beneficioso. Luego dice otra traducción, una traducción que se llama Septuaginta, dice así, toda escritura, no dice toda la escritura, fíjense, toda escritura por Dios inspirada, también provechosa o es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada es provechosa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ya me enredó todo. Ya está cantinfleando. Fíjese bien. Se lo voy a traducir a nuestro castellano. La Reina Valera 60 dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y los otros que yo le leí, interlinear Tischendorf, versión Septuaginta,
la Brit Hadacha, ortodoxa judía, todas esas Biblias, lo único que le quieren decir a usted en pocas palabras, que toda la escritura que se plasmó en este libro, todo lo que Dios quiso o le dijo a usted en este libro, es útil. Pero no le quiere decir que todo este libro Dios lo escribió, para que me entienda. ¿Sí nota la diferencia ahora? Todo lo que está en este libro, pero que Dios dijo en este libro, todo eso a usted le es útil. ¿Para qué? Para enseñarlo, para instruirlo, para redarguirlo, para muchas cosas más. Es útil. Pero todo lo que Dios dijo en este libro no significa que todo lo que está en el libro Dios lo dijo, ¿me entiende? Ahora sí lo capta. En pocas palabras, lo que sí Dios dijo en su palabra, que Él es mi prosperador, y yo me apropio de ello porque Dios sí lo dijo. Pero yo no voy a decir, ¿para qué sigo en esta vida si no me está yendo bien? Mejor me hubiera abortado a mi mamá. Eso no lo voy a decir, ¿verdad que no? Porque eso no es algo que Dios inspiró a un profeta. Pero sí Dios inspiró a Pablo y le dijo que Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y eso sí me apropio, porque eso sí lo dijo Dios. Pero lo que dijo el diablo ahí en Lucas 4, que me avienta de este edificio, que Dios va a mandar a sus ángeles para rescatarme, eso no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque Dios no lo inspiró, lo dijo el diablo. ¿Me explico? ¿Ahora está captando el asunto? Las palabras que Dios dijo en este libro son útiles. Las palabras que Dios no dijo en este libro no le son útiles. O sea, son inútiles, para que me entienda. Ahora nota la diferencia entre Biblia, que es un conjunto de libros, y palabra de Dios. Nota la diferencia. Si usted va y le explica a uno, le van a decir blasfemo, hereje, no que toda la escritura es inspirada por Dios. Verifíquelo, usted dígale, verifíquelo, estimado hermano, en una traducción que se llama Brit Hadacha ortodoxa judía. Y le va a decir, hermano, tengo que ir a Israel por ella. No, dígale, ya hay internet. ¿Por qué han pensado que todo lo que se escribió en este libro es inspirado por Dios? ¿Por qué? Porque han leído solamente Reina Valera 60. ¿Sí sabía? Por eso se ha dicho. Y por eso mucho escéptico, incrédulo, ateo, científico, no han creído en la Biblia, porque han encontrado esos errores y nadie les ha sabido explicar. ¿Sí sabía? Nadie les ha sabido explicar. Bueno, sí le han explicado a otros hermanos, pues en otros lugares, pues. Pero a lo mejor no se ha subido a internet, no han tenido conocimiento, pero sí lo han dicho otros hermanos. Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Está captando este asunto? Si no regresas que no lo captó. Así que no vamos a dar cuenta si no lo captó. Y si se lo dice a otro pastor, peor. ¿En qué nos quedamos? En segunda de Pedro, ¿no? Capítulo 1, versículo 19. A ver, es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo ¿qué? 19. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice aquí el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que escuchó una voz por allá rara a medianoche. La palabra profética más segura es lo que se escribió aquí. Ya se acabó el tiempo, qué rápido. Y quiere ver las plagas de Egipto. Bueno. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Pero fíjense bien, ¿qué dice? Tenemos la palabra profética. Luego dice el 20. Entendiendo primero, ¿qué significa que usted debe entender primeramente esto? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Ninguna ¿qué? Profecía. ¿De qué? De la Escritura, ¿ok? Porque nunca
la profecía, dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, ¿ok? Pero fíjense bien, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Dígame en qué momento está hablando ahí de algo diferente a la profecía. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ningún profeta habló por su propia boca, para que me entiendan, su propio sentimiento, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Regresamos, pero ¿eran qué? Humanos. Si estamos de acuerdo que eran humanos. ¿Por qué Pedro dijo estas palabras, hermano? Comprometedoras. Porque se refería a qué, fíjese a qué se refería, a profecías, exacto, se refería a profecías, no se refería a que Job habló allá incoherencias, para que me entienda, se refería a profecías. La Biblia registra hechos que sucedieron y que no fueron profecías, ¿sí sabe usted? ¿Sí sabía que registraron hechos? Donde una vez ayunó un hombre llamado Acab para quitarle la viña, para quitarle un lugar donde sembrara un hombre llamado Nabot. Ayunó para poder matarlo. Eso lo registró la Biblia, ¿sí sabía? ¿O no sabía eso? Ayunaron para matar a un hombre. ¿Y sabe qué? Lo mataron. Fue inspirado por Dios eso, hermano, que ayunaran, ¿no? Fue un hecho que se registró. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad se registró? Con la finalidad de esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 Corintios capítulo, ahorita le digo, capítulo 1, pues 2 Corintios capítulo 1, ahorita le digo. 2 Corintios capítulo 1, yo creo que es primera. A ver, Señor, revélame. Eso significa que son palabras que vienen del Espíritu Santo. Yo soy el que no las ubico. A ver, por aquí viene. Ok. Creo que es el capítulo. Listos. Capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Fíjense bien, toda la historia nos viene hablando de la situación en el desierto. Versículo 1, 1 Corintios 10:1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de vuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense que está hablando del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿quién? Cristo, no era Pedro, ¿se da cuenta? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Versículo 6, ese sí lo vamos a poner en la pantalla. Que dice que todas esas historias del pasado sucedieron ¿para qué? Como ejemplos ¿para quién? Para nosotros. ¿Para qué? Porque eran inspiradas por Dios, hermano, que Job dijera que se quería estrangular. No, fíjese, estas cosas sucedieron como ejemplos nada más. O sea, hay cosas que Dios inspiró a los profetas, ¿estamos de acuerdo? ¿Ah? Que es palabra ¿qué? De Dios. Pero en la Biblia o en el conjunto de libros también hubo cosas que fueron como ¿qué? Ejemplos, ¿se da cuenta? ¿Para qué? Para que no ¿qué? Codiciemos cosas malas. Como ellos ¿qué? Codiciaron. Y si usted sigue leyendo, no, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. 8, ni forniquemos como algunos de ellos. Fíjense, nos está dando ejemplos. Ni forniquemos como uno de ellos y cayeron un día 23,000. 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ya ve que no fue Dios el que lo destruyó, el destructor. 11, y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Nuevamente,
como ejemplos. ¿Para qué? ¿Y están escritas para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, los que estamos ahora. Se da cuenta que no todo lo que se escribió en la Biblia fue algo inspirado por Dios, sino fue algo como un ejemplo de hechos que sucedieron, acontecimientos, para que usted viera realmente que esas cosas usted no las tenía que hacer. Lástima que no llegué a ninguno de los casos, yo quería ver uno de los casos. Bueno, vamos rapidito, 2 Samuel 24:1, nada más lo vamos a dejar ahí como una intro. 2 Samuel 24:1. Y le tengo varios ejemplos, pero lástima que el tiempo se va. 2 Samuel capítulo 24 versículo 1. Si no tiene tiempo de leerlo, aquí lo vamos a ver en la pantalla. Fíjense qué dice ahí. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos para que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Se encendió la ira de Jehová e incitó ¿a quién? ¿Qué significa? Que motivó a David a hacer ¿qué? Un censo, estamos de acuerdo. Luego dice el versículo 10, 2 Samuel 24:10. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Qué hizo neciamente David? Que hizo el censo de Israel. A ver, ¿cómo que Dios incitó a David? Ándale, David, haz el censo, David. Y de repente David: Señor, te pido perdón porque he pecado gravemente por haber hecho ese censo. ¿Se contradice lo primero o no se contradice? La palabra de Dios no se contradice. El conjunto de libros donde esté escrito cosas, posiblemente haya errores humanos, ¿estamos de acuerdo? Primero Dios incita a David a hacer un censo y luego David se arrepiente por haber pecado, por haber hecho el censo. ¿Cómo está eso? Bueno, vamos a Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1, para ver el mismo caso pero escrito por el otro autor diferente. Primera de Crónicas 21:1. ¿Acaso David obedeció a Dios según de Crónicas 24? ¿Es que lo obedeció? Porque hizo el censo y todo el rollo. Si usted sigue leyendo más adelante se va a dar cuenta que mandó a Joás, uno de los capitanes, no sé qué era, sus ejércitos, donde le dijo: censa el pueblo. Y Joás le dijo: oye, no lo hagas porque es pecado. Y David dijo: no, sí, hay que hacerlo. Después David se arrepiente por haberlo hecho. ¿Por qué era pecado hacer un censo? Porque Dios no quería que el pueblo se basara en sus propias fuerzas para ganarle un ejército contrario. Por eso era un pecado, porque no estaban confiando en Dios, sino en sus propias fuerzas para salir adelante. Ahora fíjense lo que dice 1 Crónicas 21:1. ¿Lo puede leer en voz alta juntamente conmigo? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ah, caray. Es el mismo caso, pero escrito por otro autor que es el de Primera de Crónicas. El autor de 2 Samuel escribió algo, 2 Samuel 24, es un autor diferente al autor de Crónicas. Los dos estaban viendo la misma situación, estaban en el mismo lugar, estaban viendo los mismos acontecimientos, pero uno entendió que Dios le dijo a David que censara al pueblo y otro entendió que fue Satanás el que incitó a David a que censara al pueblo de Israel. ¿Quién tendrá la razón, hermano? ¿Cuál autor estuvo más apegado a la Biblia? ¿La Biblia se contradice, hermano? ¿Fue un error de percepción, de comunicación? Si era un pecado censar al pueblo porque Dios no quería que confiaran en sus propias fuerzas, ¿quién tuvo la razón, el de Crónicas o el de 2 Samuel? Cuestiones de comunicación, de percepción. ¿Se da cuenta que interfirió mucho todo eso? Eran seres humanos los escribas. El profeta hablaba, el escriba. Moisés decía cosas que Dios nunca le dijo que dijera y las dijo. Y están plasmadas en la Biblia. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué les parece? Le voy a demostrar que Moisés dijo cosas que Dios nunca le dijo que dijera. Moisés dijo cosas que Dios nunca le dijo que dijera. Eso hizo Moisés. Y a veces nosotros decimos cosas que nunca Dios nos dice que digamos.
O sea que no estamos exentos de cometer errores, ¿me entiende? No estamos buscando los errores de Moisés. Lo único que queremos que usted entienda, que la Biblia, si hay algún error en el conjunto de libros, más no en la palabra de Dios, sino en el conjunto de libros, es porque hubo la intervención de un ser humano con errores, con virtudes, con defectos, personas que a lo mejor estaban sordos de un oído, no sé. ¿Por qué uno escuchó que fue Jehová el que incitó a David? ¿Por qué otro escuchó que fue Satanás el que incitó a David? ¿Quién tuvo la razón? Si era pecado hacer un censo, ¿quién tuvo la razón? El de Crónicas, estamos de acuerdo, porque él dice, Satanás incitó a David a hacer un censo. ¿Y por qué tiene la razón el de Crónicas? Porque David se arrepiente y dice, pecado contra ti, ¿sí o no? Nuevamente, ¿la palabra de Dios se contradice? No. ¿Hubo errores humanos? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios siempre es fiel a su palabra. Él nunca, jamás cambiará lo que ha salido de su boca. Así dice la Biblia. Él no variará lo que ha salido de su boca. Él no mudará, no cambiará. Si Él lo dijo, Él siempre lo cumple. Y eso es lo que debemos de tener siempre en nuestro corazón. Si Él dice algo, lo cumple. Jamás va a cambiar de opinión. Si Él le dijo a Moisés, haz esto, Moisés, y Moisés hizo lo contrario, hizo las cosas mal, Dios no puede cambiar de opinión. Ya salieron las cosas mal, me explico. Pero Dios siempre es fiel a su palabra. Muy bien, vamos a ponernos de pie, dale gracias a Dios. ¿Qué les pareció? Yo sé que estas cosas son difíciles a veces de asimilar, pero debemos, en primer lugar, de ser bíblicos y segundo, de demostrarle al mundo, a los ateos y a todos ellos que no han creído en la palabra bendita de Dios, que hubo seres humanos, no porque Dios haya fallado, jamás Dios va a fallar. Es que te damos gracias, mi Dios. Gracias porque hemos entendido más, Señor, tu maravillosa palabra. Sabemos que tu palabra nunca falla. Y que si algo sucedió ahí, Señor, un hecho, un acontecimiento, una catástrofe, tú no fuiste. Yo ahora entiendo, Señor, que no eres tú el causante de todo ello. Y que si hay algo que se escribió es porque hubo un error de un ser humano a lo mejor que influyó ahí. No porque tú falles, mi Dios. Esa plena convicción tenemos, Señor. No porque tú falles, mi Dios, porque sé que eres un Dios fiel. A pesar de las incredulidades del ser humano, tú permaneces fiel, mi Dios. Tú jamás vas a endurecer corazones, Señor. Yo te doy gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de tu palabra, por el privilegio, Señor, de todo lo que nos has dado a entender, Señor, de tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú jamás vas a intervenir para endurecer el corazón de un ser humano. Sabemos, Señor, por el poder de tu palabra, que cuando le hacemos tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, harás la obra regeneradora en cada ser humano, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro que no habrá ningún endurecimiento de corazón en el ser humano. Que le prediquemos al Dios bueno de la Biblia, porque ahora hemos entendido, mi Dios, que tú jamás endurecerás un corazón. Jamás endureciste el corazón del faraón. Gracias, mi Dios, por esa verdad que has retransmitido por generaciones, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en este conjunto de libros, lo que tú dijiste, lo que tú inspiraste ahí a los profetas, mi Dios, eso es tu palabra fiel, tu palabra perfecta. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra está escrito que somos más que vencedores. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra está escrito que nos trasladaste del mundo de las tinieblas a tu luz admirable. Te damos toda la gloria, mi Dios, porque hemos entendido tu soberanía. En tu soberanía tú no has endurecido corazones, al contrario, nos has bendecido en Cristo Jesús. Nos has compartido tu gloria poderosa sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo porque Él está aquí. Gracias, Espíritu de Dios.